Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto poderles saludar en esta oportunidad. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado la salud y nos da las fuerzas, la fortaleza y el poder, hermano, para poder compartir su bendita palabra. En esta noche queremos continuar con el tema que hemos estado desarrollando durante estos meses y que está en Romanos capítulo 12. Ya vimos algún par de temas en relación a esto y vamos a continuar porque creemos, hermano, que necesitamos como hijos de Dios tener presente siempre que tenemos deberes cristianos y que debemos de ser consecuentes con lo que Dios nos ha dado y ha hecho en nosotros. Dios ha hecho una obra perfecta, una obra gloriosa en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, nosotros también tenemos deberes, compromisos, obligaciones delante de Dios, pero también delante de nuestros hermanos. Así que vamos a continuar con este tema. Vimos, como le decía, ya 2 versículos del capítulo 12 de Romanos y ahora vamos a estar meditando en el capítulo 12 del verso 3 al verso número 8. Y vamos a hablar sobre el subtema, si así lo queremos ver, ejercitemos los dones. Ejercitemos los dones. Ese es el tema, podríamos decir, de esta mañana. Una de las cosas, hermanos, que como hijos de Dios, cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, debemos de identificar son los dones que Dios nos ha dado. Los dones sencillamente pues son carismas, es una gracia de Dios dada a cada cristiano. Y lo que sí tenemos que hacer, hermano, es activarlos para que el cuerpo, o sea, la iglesia, funcione bien. Porque todos nos necesitamos, todos somos útiles en la obra del Señor, nadie sobra, todos somos útiles. Así que es importante, hermano, que lo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí, lo pongamos en acción, porque de esa manera vamos a ver moverse, vamos a ver cómo la iglesia se mueve, porque cada uno de nosotros estamos poniendo parte de lo que nos corresponde. Así que hoy vamos a ver ahí en el versículo número 3 de capítulo 12 de Romanos, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada. Cuando el apóstol habla aquí de esa palabrita, digo pues, él está no imponiendo su autoridad, sino que hablando con autoridad. Como Pablo, hermano, se incluye dentro de los 12 apóstoles, más bien, se incluye dentro, en este caso serían 13, ¿verdad? Es un personaje reconocido como apóstol y él es parte de ese colegio apostólico, de esos rectores que establecieron, hermano, la doctrina ética, establecieron las bases doctrinales, el sustento de la iglesia. Porque el sustento de la iglesia tiene que edificarse, hermano, en los apóstoles y los profetas, según nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En eso tenemos que edificar nosotros. Y Pablo se atrevía a decir que era, bueno, de hecho él era el perito, el arquitecto, el que había puesto la base, el fundamento, para que todo los demás pudiésemos nosotros ir edificando sobre esa base, ¿verdad? Entonces Pablo, hermano, se incluye dentro de estos 12 y dice: digo pues, usted aquí está dando una especie como de mandamiento, ¿verdad? Pero dice: por la gracia que me es dada. Todo lo que recibimos, hermano, sencillamente es por la gracia, el favor y por la misericordia
de Dios. Dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. A cada cual que está entre vosotros. Es decir, no solo a los romanos, a Pablo por supuesto, a los romanos, pero también a nosotros. Porque a cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha dado la gracia de Dios. Usted tiene la gracia de Dios. Usted tiene el favor de Dios. Y eso lo tiene que usted, hermano, como apreciar. Decir, Señor, qué bendición que yo tengo tu gracia. Qué bendición que yo tengo tu favor. Qué bendición que yo tengo tu amor. Qué bendición que yo tengo tu poder. Qué bendición que yo tengo tu unción. Qué bendición que yo tengo tu llenura. En fin, hermano, cuántas cosas Dios nos ha dado. Y eso lo debemos de apreciar como lo aprecia Pablo aquí al decir por la gracia que nos es dada a cada uno de los que estamos entre la iglesia. Y una de las cosas, un mandato aquí que es fuerte, es que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hermanos amados, si queremos una iglesia sana y que camine adecuadamente, debemos derribar la altivez, toda alta estima que pueda haber en nosotros. Yo sé que esto, hermano, no es fácil, porque venimos de un mundo que está acostumbrado, o en el cual estábamos acostumbrados a manejar nuestro ego, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera. Pero necesitamos, como hemos dicho en los otros temas, hermanos, ir siendo transformados e ir siendo renovada nuestra mente para poder alcanzar madurez. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, mantengamos una actitud de sencillez, una actitud de humildad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, Dios resiste todo aquel que quiere enaltecerse. Y no podemos enaltecernos, hermano. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos, lo tenemos del Señor. Lo que usted tiene, lo tiene del Señor. Dios se lo ha dado. Y como en esta en esta noche vamos a hablar sobre los dones, sobre algunos de los dones, porque no son todos, aquí apenas tenemos 7 que vamos a estar mencionando. Tenemos que reconocer que lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia de Dios. Y por eso, hermanos, es que este mandamiento va en contra de todo lo que es la arrogancia, el orgullo, el ego. Y para eso, para derribar ese ego, tenemos que vernos siempre, hermano, como crucificados siempre con Cristo. Como dijo el mismo apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros nos ponemos en una actitud así, hermano, de que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. Entonces, hermanos, ese orgullo, esa prepotencia, ese egocentrismo, hermano, prácticamente se va derribando. Porque aquí dice claramente que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Tenemos que ser cuidadosos con esto. No tener algo que no, hermano, no va de la mano con lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto pasa, como decía también en parte, porque olvidamos que lo que recibimos, lo hemos recibido del Señor. Me llama la atención este pasaje que está en 1 Corintios capítulo 4, verso 7, que dice así es tan hermoso, porque dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? ¿Qué ha recibido usted, hermano?
Lo que usted ha recibido, lo ha recibido del Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es el orgullo? ¿Cuál es el enaltecimiento? ¿Cuál es esa estima tan elevada que a veces podemos tener? ¿Por qué? Cuando sabemos, hermano, que lo que hemos recibido, sobre todo en lo que son los dones y lo que Dios nos ha dado, lo hemos recibido del Señor. Nada tenemos que no hayamos recibido de Él. Y por eso aquí Él lo menciona y creo que lo pone más claro que eso. Creo que es difícil de encontrar, ¿verdad? Está tan claro de que lo que hermanos tenemos lo hemos recibido de Él. Entonces, además de eso dice que pensemos, dice, sino que piense de sí con cordura o con un juicio sano o con juicio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de pensar, hermano, de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Es decir, Dios, hermano, a cada uno nos dio una medida de fe. Usted y yo no podemos decir que no tenemos fe, porque usted tiene fe, tiene una medida, Dios ya se la dio. El punto de aquí es cómo hacer desarrollar esa medida de fe, cómo crecer en fe. Necesitamos, hermano, crecer en fe. Así como necesitamos crecer en la gracia, así como necesitamos crecer en el conocimiento, así como necesitamos crecer, hermano, en amor. En fin, necesitamos crecer, hermano, en fe. Y por eso el Señor dice aquí que pensemos de acuerdo a la medida de fe que se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. A nadie le dio más, ni a otro le dio menos. A todos nos dio igual. Todo va a depender, hermano, con qué actitud nosotros tomemos las cosas, el interés que nosotros le pongamos a las cosas del Señor, el deseo, hermano, de vivir una vida de bendición, de vivir una vida de plenitud en el Señor, de gozarnos en el Señor, porque la vida en el Señor es una vida en medio de las situaciones, en medio de las pruebas, hermano, esa es una vida de gozo, es una vida de confianza, es una vida de certeza, es una vida de poder, es una vida, hermano, en la cual, hermano, nosotros podemos contemplar la gloria de Dios y las maravillas de Dios en medio de las situaciones difíciles. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos que tenemos una fe, que tenemos esa confianza en Dios que está en lo más íntimo de nuestro ser. Ahí, hermano, está la confianza en Dios. En medio de la prueba, en medio de la dificultad que ahorita o quizás usted esté atravesando, usted sabe que dentro de usted hay un poder, hay una fuerza, hay algo que la sostiene y esa es la fe. Hermano, eso es lo que a usted lo fundamenta, lo mantiene firme en el Señor. Y nada ni nadie lo puede mover. Nada ni nadie. Porque usted sabe que Dios está con usted. Eso es lo más maravilloso que nosotros tenemos, hermano. Mire, eso es algo que tristemente la gente del mundo no tiene. La gente del mundo tiene que recurrir a otros medios, a otras formas para poder, hermano, estar sustentada, estar fortalecida. Pero nosotros, dice la palabra, que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando estamos en situaciones críticas, en situaciones difíciles, nosotros nos sostenemos en el poder del Señor. Bien, vamos entonces a los versículos 4 y versículo 5. Siempre ahí de Romanos capítulo 12 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Qué ilustración más hermosa, ¿verdad? Que vemos aquí como el Señor ilustra, hermano, poniendo como ejemplo nuestro cuerpo. Y poniendo como ejemplo, por supuesto, a la iglesia que funciona como un cuerpo.
Cuando hablamos de un cuerpo, ya no lo ha estado hablando Byron en otras ocasiones, en otros mensajes, estamos hablando de la enseñanza, de lo que nos está enseñando, mejor dicho, es la unidad que tiene que haber. Porque la iglesia, hermano, somos personas que funcionan de acuerdo a las capacidades que el Señor nos ha dado. Aquí no solo funciona uno, aquí tenemos que funcionar todos, porque a cada uno, hermano, por favor, no se le olvide, usted tiene algo de Dios, usted tiene una capacidad y la tiene que poner a funcionar dentro de la iglesia, no esperar a que le digan, sino que si usted siente que tiene algo en el cual puede participar, puede ayudar dentro de la iglesia, hay que hacerlo, porque es parte de su función, es parte de nuestra función. Así que nosotros tenemos una unión orgánica con Él. Esto nos hace ser uno. Por eso que en Cristo somos uno, ¿ah? No somos muchos, somos uno. Así está un cántico, ¿eh? Somos uno en el Señor. ¿Por qué? Porque practicamos, hermano, y debemos practicar la unidad en el Señor. Una cosa que no es la iglesia. Bueno, hermano, ¿y cómo es la cosa, va? La iglesia, hermano, no es una organización profesional, ni una sociedad de negocios, ni una corporación. Es un organismo producido por la unión con Cristo. Eso, hermano, tengámoslo ahí presente. La iglesia, hermano, es una entidad espiritual bajo el mando de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la iglesia es una familia. Me gusta mucho el eslogan que manejamos aquí al inicio, ¿verdad? Cuando se hace la presentación en la iglesia, que somos una familia. Muy bonito, ¿verdad? Es un bonito eslogan. Y yo creo que eso lo debemos tener siempre presente en nosotros, que la iglesia es una entidad espiritual. Somos una familia, somos un grupo de personas. Somos una comunidad que funcionamos, hermano, de acuerdo al poder de Dios. No podemos funcionar separados. Somos parte de un conjunto vivo, cada uno, como decía, con su función particular, con la función en la cual Dios nos ha puesto. Eso, hermano, debería ser o debe ser la iglesia. No somos una corporación, no somos una empresa, ¿verdad? Aquí somos una familia unida por el poder y por el amor de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y así que en el versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, y sigue, según la gracia que nos es dada. Aquí vemos un detalle, hermano. Vamos a ver un detalle por lo menos de unos de 7 dones, pensando, hermano, que hay mucho más dones, hay una gran diversidad de dones. Aquí encontramos únicamente 7, como decíamos, y del verso 6 al verso 8. Y aquí lo que tenemos realmente es una introducción a esos dones, que encontramos también en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Ahí también encontramos esta relación o correlación dentro de lo que son los dones. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Estamos hablando del capítulo 12, verso 12 de 1 Corintios. Entonces, los dones, hermanos, son regalos. Son carismas que el Señor nos ha dado a cada uno por la soberana voluntad, diríamos, del Espíritu Santo, porque el que da los dones es el Espíritu Santo. Eso no es algo que andamos buscando, ¿verdad? Sino que andamos ahí, no. Es algo que el Espíritu Santo ha puesto en usted y que lo que se espera nada más es que nosotros los pongamos sencillamente a funcionar donde el Señor quiere que funcionemos. Porque en el versículo 11 siempre Corintios dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
no es a mi gusto, es como el Espíritu Santo quiere, no como yo quiero. En otras palabras también, hermanos, no es por mi posición, no es por mis méritos humanos, sino que es por la voluntad soberana del Espíritu Santo del Señor, que nosotros tenemos lo que tenemos. Entonces, aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, recuerdo esto, la gracia que nos es dada. Eso decíamos al principio, la gracia que el Señor nos dio a cada uno. Dice que nos ha dado, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Si tiene el don de profecía, lo debemos de usar de acuerdo a la fe o a la medida de la fe que el Señor nos ha dado. Ahora, esto, hermano, como decía, tiene correlación con el capítulo 12 y verso 14, capítulo 2 y verso 14 también de Corintios, donde habla sobre los dones. Los corintios, sobre todo los corintios, hermano, usaban los dones no para edificar a la iglesia, sino para exhibición personal. Y lo hacían, lo querían hacer ellos públicamente. Obviamente, por supuesto, esto lo corrige Pablo para evitar el abuso de los dones, ¿verdad? Porque hay que tener un buen uso de los dones. Y cuando aquí habla que el que tiene el don de profecía lo use de acuerdo a la medida de fe, está diciendo, hermano, de acuerdo al conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, ¿por qué razón? Porque, hermano, cuando se da una profecía, que obviamente la profecía es para edificar, para exhortar y para consolar, debe ser, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios. No algo que a mí se me ocurre, que decirle a un hermano, no. Si vamos a dar una profecía, lo vamos a dar de acuerdo y en base a la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es la que produce fe, si yo no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, no es muy aconsejable que nos pongamos a pensar en dar profecías, porque podemos dar algo que no está con sustento, podríamos decir, bíblico. Y si la profecía no tiene sustento bíblico, hermano, pues yo no sé qué estamos diciendo, no sé qué estamos hablando, pero no se puede tomar como algo de Dios, porque, hermano, la Biblia misma dice que el profeta tiene que tener control en sí mismo, porque puede ser, hermano, no es que pueda ser, debe de ser también juzgado. Es decir, que un profeta puede ser juzgado por los demás. ¿Me entiende? O sea, puede ser alguien, le dice, mire, porque dice que los demás que callen y que juzguen. Entonces, cuando alguien da una profecía y no está dentro de un orden bíblico, tenemos, hermano, con la guianza del Espíritu Santo y el amor de Dios, la obligación de decirle al hermano que mejor se tranquilice, ¿verdad? Porque no está dentro de un orden. Entonces, la profecía, hermano, ocupa un lugar destacado entre los dones que estamos mencionando. Perdón. Porque si lo vemos también ahí en 1 Corintios capítulo 14, verso 1, vamos a ver, dice, según el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí nos habla en el versículo 5 de la importancia de la profecía. Y también en el versículo 39, siempre del capítulo 14 de Corintios. Dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero lo que nos está diciendo, hermanos, es que tenemos que saber qué es esto. Entonces, cuando nosotros profetizamos, tenemos que estar pensando en que vamos a edificar, en que vamos a exhortar o que vamos a consolar a la iglesia. Por supuesto, hermano, que hay también gente que el Señor la usa como profeta, con sus dones o como un oficio,
de profeta, en los cuales la profecía es una profecía que es directa o específica, como ocurrió, hermano, allá también en el libro de los Hechos. Usted recuerda a un profeta que se llamaba Ágabo, que encontramos ahí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versos 27 y 28, que él anuncia, hermano, que iba a venir una gran hambre por toda la tierra de ese tiempo, ese mundo de ese tiempo. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este es un mensaje específico, y también este mismo profeta le anunció a Pablo que si subía a Jerusalén iba a ser atado, y en fin, que él se lo dijo así de una forma directa, y Pablo pues no es que no haya obedecido, sino que él siguió su camino, siguió a hacer lo que Dios tenía planeado para hacer con él, y pues, pero este hombre Ágabo se lo advirtió. Entonces, si una cosa había, hermano, en la iglesia del inicio, era profetas y maestros. Si una cosa habían, hermano, como dice en el capítulo 13 de Hechos, ¿verdad?, que habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, bueno, en la iglesia del principio también, ¿verdad?, profetas y maestros. Si algo habían era profetas y maestros. Mire qué bendición, ¿verdad? Que eso es lo que necesitamos también hoy día en la iglesia, que hayan profetas, que hayan maestros, que hayan esos ministerios, hermanos, que levanten, que fortalezcan, que restauren a la iglesia. Eso es lo que necesitamos. Entonces, continuando aquí con esto, dice que se haga conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno, ¿verdad? Bien, eso es con relación, así hermano, abuelo de pájaro, lo que es la profecía, cuando el Señor nos permite dar un mensaje profético. Por otro lado, encontramos otro don que dice el don de servicio. Es un don maravilloso también. Aquí dice, el verso 7 dice, o si de servicio, en servir. Mire, esto es algo muy especial que tienen algunos hermanitos. Este don, hermano, genera el deseo de servir, ayuda a que le gusta ayudar a la iglesia. Es un poco diferente a lo que son los diáconos, porque el diácono es más un oficio, algo administrativo, pero la gente que tiene este don de servicio, hermano, es una bendición. Después dice, y si dice el que enseña en la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, el don de maestro. Este don capacita para la exposición de la palabra, que es algo importante, base de la iglesia. Uno de los pilares en los que se sostiene obviamente la iglesia y debe seguir sosteniéndose es en la enseñanza. El maestro, hermano, es un intérprete realmente de la Biblia. Y por supuesto, no solo tiene que tener el don, sino que tiene que prepararse también para poder, hermano, ejercer bien su ministerio, bien su don. Tiene que prepararse, tiene que ser un buen alumno para poder ser un buen maestro. Y tiene que ser un hombre fiel, que se mantenga en fidelidad, porque para ser un maestro también se requiere eso. Una de las cosas que debía hacer la iglesia a nivel general es destinar, hermano, lo más que se pueda recursos para poder, hermano, preparar maestros de la palabra de Dios. Se necesita mucho eso en la iglesia, que hayan maestros que nos enseñen la palabra de Dios. Muy bien, ahora además de los maestros, como vamos así un poco rapidito, dice que enseñen, o el que enseña dice en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Esas son las personas que tienen esa bendición de animar a otros, ¿verdad, hermanos? No todos tenemos eso. Hay gente que, hermano, es tan linda que cuando usted se acerca a él o ellos se acercan a usted, le animan de una manera tan particular, tan especial. Y algo otros que tienen la bendición, hermano, que cuando predican
dan mensajes de exhortación, pero esos mensajes que lo animan a uno, que lo levantan, que lo fortalecen. No sé si ha escuchado usted a esos predicadores que son una bendición también, ¿verdad? Entonces dice, el que exhorta en la reflexión. El que reparte, dice, con liberalidad. O sea, el que reparte es aquel que comparte, ¿va? Personas que son caritativas, así como eran los de Macedonia, ¿verdad? Aquellos que, hermano, dieron todo, hermanos, y deseaban dar a los hermanos, deseaban participar en las ofrendas, deseaban, hermano, compartir con los demás. Esta es una persona que, hermano, que reparte, y dice que lo hace con liberalidad, es decir, con sencillez, con desprendimiento de sí mismo, ¿verdad? Y como dice la palabra, hermano, que no sepa tu mano izquierda, derecha, lo que da tu izquierda o viceversa, ¿verdad? Sino que lo que demos, hermano, lo demos con liberalidad, con desprendimiento, con sencillez. Ahora, aquí tenemos otro don más que dice, el que preside con solicitud, es decir, todos los que dirigen, todos los que están al frente de algo, hermano, son personas que tienen que hacer lo que hacen con diligencia. ¿Por qué razón? Porque son personas que tienen que ser ejemplo. Los que son líderes de las iglesias en el hogar, los que tienen un privilegio especial dentro de la iglesia, tienen que hacer las cosas diligentemente. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos ahí, ¿verdad? Entonces, por esa razón dice que el que dirige o el que preside con solicitud, o sea, con diligencia. Y por último, hermano, tenemos aquí el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Todas aquellas personas, hermano, que les gusta ayudar a los demás, que están, personas que están a veces en graves dificultades, como encontramos, usted sabe, la historia del samaritano, ¿verdad? La mejor manera de ver la misericordia, hermano, manifestada, diríamos, en lo que es realmente, este es un don, es en el samaritano, ¿verdad? Dice que todos aquellos religiosos pasaron de largo, ¿verdad? Pero este samaritano, mire, Dios dice que lo movió a misericordia, hizo misericordia. La misericordia, hermano, las personas de misericordia son aquellas que no importa a quién le van a dar, ellos dan, ellos se entregan, ellos ayudan, ellos participan. ¿Por qué? Porque tienen ese don de misericordia. Y es algo, hermano, que todos deberíamos de tener, usar la misericordia de Dios para con nuestros hermanos. Así como dice en el capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Capítulo 12, verso 1. Por las misericordias de Dios. Porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos agradecidos con Dios por esa obra maravillosa que Él ha hecho en nosotros y la seguirá haciendo. Si queremos, hermanos, una iglesia que funcione bien, que sea una iglesia saludable, tenemos que participar todos. No hay excusa, porque Dios a cada uno nos ha dado una parte. ¿Qué hacer? Nos ha dado fe, nos ha dado dones, y lo que tenemos que hacer es descubrirlos y ponerlos en acción al servicio de la obra del Señor. Así que en esta noche vamos a dar gracias, vamos a orar y pedirle al Señor que despierte en nosotros ese deseo, ese interés para poder servir en la obra del Señor, en lo que Él nos ha encomendado. Porque cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer. Amén. Oremos, por favor, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por esta hermosa noche, Señor. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra, reconociendo y sabiendo que tu palabra nunca regresa vacía. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esa palabra que se ha trasladado, Señor, pueda, Señor, producir fruto
al 100, al 60 y al 30% en cada corazón. Que tú fortalezcas las vidas de nuestros hermanos, que tú restaures la vida de nuestros hermanos. Padre, que todo aquel que está en una situación crítica, difícil, Padre, que la misericordia tuya y la misericordia nuestra también se manifieste para con ellos, Señor. Dales fortaleza, Señor. Dales de tu gracia, dales de tu poder, Señor. Dales de tu unción, Padre, para que se puedan levantar, Señor, y ser, Señor, restaurados. Y, Padre, personas que están con alguna enfermedad puedan ser sanadas y libres para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos tu palabra de salud sobre esos cuerpos que están debilitados, agobiados, cansados, Señor, preocupados por alguna dolencia, por alguna enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos palabra de fe, palabra de vida, palabra de salud, palabra de esperanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Gracias por la bendición de poder estar, Señor, en tu presencia, y gracias porque tú estás con nosotros siempre y nunca nos vas a dejar ni nos vas a abandonar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Muy bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Qué bendición haber podido estar con ustedes. Nos vemos en unas próximas, si el Señor lo permite. Amén.